Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy, último miércoles del año 2021. Último miércoles. Han sido 52, 54 enseñanzas que hemos compartido durante 2021, noche a noche, miércoles a miércoles, sin fallar uno solo. Y esto me honra el Señor al tener un auditorio como ustedes y un grupo de personas que oran, que les gusta estudiar la Biblia conmigo y bueno, que se han mantenido fieles. Ya hoy es realmente el último miércoles. Claro que la otra semana ya es el primero y ya volvemos a tener el culto porque el estudio de la palabra de Dios no se puede detener. No podemos salir a vacaciones en el estudio de la Biblia. Mucho más cuando estamos tenemos ahora la posibilidad que usted vea esta reunión y este estudio bíblico estando aquí, o en Europa, o en Estados Unidos, o en el Japón. Usted lo puede ver porque esa es la bendición que tienen las redes. Y que usted igualmente lo pueda transmitir o retransmitir a sus amigos, a sus familiares, enviándoles el link de nuestro programa. Gracias a todos, definitivamente gracias a todos por su cariño y por su oración. Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Y es la última noche de miércoles en que hablo de los personajes importantes o lo que tuvieron que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo, en tanto que ya hoy es 29. Y el 24, pues se celebra la Navidad. Pero quise dejar estos personajes de los que voy a hablar de últimos, precisamente por eso, porque el Día de Reyes Magos, que es una cosa bien curiosa, aquí en América se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo y en Europa, más que el nacimiento del Señor Jesucristo, se celebra es la tradición de lo que ellos llaman los Reyes Magos. Y en Europa realmente los regalos no los dan el 24 de diciembre, sino lo que ellos llaman el 6 de Reyes, porque en la simbología ese día fue que dieron oro, incienso y mirra y lo llevaron al Señor Jesús. Entonces un poco como por saber sobre ese asunto. Y hoy vamos a hablar acerca de los magos. Y hay 3 enseñanzas que los magos nos dan a nosotros que van a ser importantes para nuestra vida en este inicio ya prácticamente del año 2022. Así que voy a invitarlos a orar. Diga conmigo, Padre nuestro, te damos gracias por todo este tiempo, por cada miércoles donde hemos escuchado tu palabra, donde hemos sido exhortados, animados. Señor, y tu palabra nos ha puesto a reflexionar muchas y muchas veces. Hoy al celebrar esta última reunión en línea, rogamos que también nos ilumines, nos bendigas, nos des la gracia y que uses al pastor para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, y te damos gracias por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Quiero que no olviden entonces que vamos a continuar los miércoles estudiando la palabra de Dios. Bien, arranquemos, vayamos a San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. San Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice el texto, ¿lo tienen? Si usted no tiene la Biblia a la mano, pues va a escucharla, yo voy a leer los 11 versículos. La visita de los magos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Observen que no dice que eran 3. Vinieron unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hasta ahí, vamos a leer hasta ahí. Empecemos diciendo que, bueno, repasemos un poco los personajes que hemos estudiado. Recuerden que empezamos con la Virgen María y su decisión de servir como instrumento de Dios para que naciera el Señor Jesús. Pero había un preámbulo ahí, era el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que iba a ser el precursor del mensaje y de la venida del Señor Jesús. Nace Juan el Bautista, entonces nace el Señor Jesús. Pero acuérdense bien que también hablamos de otros personajes, dos personajes más. Hablamos de los ángeles y su función, cómo los ángeles fueron las personas que anunciaron, y explicamos un poco acerca de los ángeles, un tema que seguramente vamos a ver el próximo año, en una serie siquiera de 3 o 4 lecciones para que aprendamos bien sobre eso. Pero además, hablamos también de los pastores, cómo el Señor se manifiesta a los pastores en esta humildad para decirles dónde había de nacer el Cristo. Y ya por último, como les expliqué, esta es nuestra última reunión que habla de este proceso. Hoy vamos a hablar de los magos. Primero hay que decir que la Biblia no dice que fueran reyes. Tampoco la Biblia dice que eran 3, porque siempre nos han identificado con, ¿cómo es? Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no dice cuántos eran, ni les da nombres. Entonces, eso es interesante irlo sabiendo, para que nosotros vayamos viendo estos temas a la luz de la Escritura. Popularmente son conocidos como los Reyes Magos. Ahora la pregunta, incluso me la hizo ahora aquí José, que está trabajando con nosotros en el sonido, pregunta por qué son magos. En aquel tiempo, los magos eran los que estudiaban las estrellas y aconsejaban a los líderes. Estos los llamaban magos. Me imagino que sería por la condición que tenían de asesorar, de atender y que las cosas les funcionaran. Eran hombres estudiosos. En realidad, en este tiempo no se llamarían magos, sino astrólogos, porque estudian las estrellas, porque estudian los astros, etcétera, etcétera. Ahora, como dije, no sabemos ninguno de sus nombres. ¿Sabemos los 3 regalos que han llevado? Sí, lo sabemos. Eso le lleva a uno como a deducir que si eran 3 regalos, eran 3 magos, pero no necesariamente tendría que ser así. Puede haber ido una comisión de 5, de 6 y sencillamente llevar 3 regalos. ¿Qué sí sabemos? Sabemos que venían de Oriente, porque la Biblia lo dice. Y venían probablemente de Babilonia. De Babilonia. Actualmente, Babilonia es, digamos que en general no existe. Solamente hay como una muestra de una población pequeña, pero donde quedaba la antigua Babilonia ahora queda Irak. Irak. ¿Se acuerdan ustedes de Irak? Claro, todo este problema, todo este tema con los Estados Unidos y la invasión de Irak y todas las muertes y toda esta violencia que ha habido allá. Otra cosa que sabemos de los magos, de estos personajes, era que eran ricos y que sus regalos fueron oro, incienso y mirra. Ahora, la pregunta que se nos hace o que se nos llega a la mente es por qué los magos salieron de Irak o por qué los magos salieron de Babilonia. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1 y 2 del capítulo 1 del capítulo 2 de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente
y venimos a adorarles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos salieron de su ciudad detrás de una estrella? Pues yo pienso que porque ellos probablemente habían estudiado los escritos del profeta Daniel. Y recuerden que Daniel estaba cautivo en Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Darío. Ustedes ya han leído el libro de Daniel seguramente, y si no, pues remítanse allá. Pero Daniel había sido llevado cautivo por Nabucodonosor cuando era joven. Nosotros conocemos bien el libro de Daniel. Y sabemos que Daniel fue o llegó a ser muy respetado y ascendió a puestos de poder en Babilonia. Llegó a ser el segundo después del rey. Ustedes saben. Entonces, el cronograma que la Biblia muestra, dado por Daniel, es muy interesante porque Daniel tuvo una perspectiva o una visión y este Daniel escribió con respecto a un rey de los judíos. Y yo ahora llego a pensar, y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, que el cronograma de Daniel para importantes profecías se publica o se dan a conocer en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24 al versículo 26. Aquí empieza a hablar acerca de la profecía de las 70 semanas y también sabemos aquí cómo Daniel también habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. Angie lo tiene. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escuchen eso. Entonces ya Daniel está hablando del Mesías, está hablando del cumplimiento del tiempo, de la aparición del Mesías, y está hablando de la destrucción de Jerusalén. Eso es importante. Y estos reyes, estos estudiosos, no reyes, estos magos, porque la Biblia no habla de reyes magos. Estos magos o estos hombres estudiosos, más bien, mencionémoslo así, parece que inician el viaje detrás de la profecía. Entonces, la decisión de ellos básicamente radica en que habían leído la escritura y habían visto la estrella. Una estrella que aparecía en aquel tiempo, y de acuerdo al conocimiento que ellos tenían de la ley o de las escrituras, entonces empezaron a seguir esta estrella con el conocimiento que ellos tenían, hasta que ellos llegan al lugar que tenían que llegar, llegan a Jerusalén. Y hay una cosa que a mí me llama la atención aquí, porque la pregunta me la hicieron, me preguntaban, oiga pastor, ¿y por qué los magos salieron de Babilonia? ¿Detrás de qué o por qué? Yo trataba de explicarle la razón. Una de las razones es que estos hombres, conocedores, intelectuales, conocedores del movimiento de las estrellas, como les dije, que ahora podían ser llamados astrólogos, empiezan a ver esa estrella y les causa curiosidad y empiezan a seguirlo. Pero hay una cosa que me deja a mí una enseñanza importante acá. ¿Saben cuál es? Que cuando nosotros estudiamos las escrituras, la luz de Dios empieza a brillarnos. Cuando una persona empieza a estudiar la Biblia y estos
Y estos magos de los que estamos hablando, en esa curiosidad de saber y de conocer las profecías, hablando de Babilonia y lo que Daniel había dicho, esto le genera una curiosidad y esa curiosidad los lleva a tomar unas acciones y esas acciones les permiten a ellos entonces llegar a conectarse con el asunto profético para poder ver el cumplimiento de la profecía y poder conocer a Jesús. Y creo que eso tiene que ver mucho con nosotros. Yo recuerdo que una de las cosas que en los tiempos de mi mamá o en nuestros tiempos se decía que leer la Biblia era malo, porque las personas se volvían locas. Pero había una curiosidad por leer la Biblia impresionante. Aun cuando era prohibida, la gente tenía una curiosidad de leer y de leer y de leer la Biblia. Pero es que ha sucedido que muchas personas, o la gran mayoría de personas, a medida que empiezan a leer la Biblia de una forma correcta, empiezan a generarse unas inquietudes y unos deseos de saber, de conocer, de escudriñar, a tal estado que la Biblia dice claramente: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y la Biblia, la palabra de Dios dice también que estas se han escrito para que nosotros las leamos, estas se han escrito para que ustedes las conozcan, estas se han escrito para que ustedes tengan vida. De ahí la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Yo casi llego a la conclusión que estos hombres sabios o magos, hombres importantes en aquella época, tomaron la decisión o les nació en su corazón saber dónde había de nacer el Mesías profetizado por Daniel, después que ellos empezaron a inspeccionar y a revisar la escritura, la palabra de Dios. Y este debe ser un mensaje para todos. Este debe ser un mensaje para todos nosotros acerca de la importancia que se tiene al leer la palabra de Dios. Usted puede decirme esta noche: pastor, pero es que yo a veces leo la Biblia y no entiendo nada. Bueno, seguramente no está leyendo correctamente. Hay un proceso de lectura bíblica. Cuando alguien me pregunta a mí, yo le digo: empiece leyendo el Evangelio de San Juan, que es sencillo. Lea acerca de los milagros del Señor Jesús. Lea historias bíblicas, pero hay un formato que nosotros tenemos para estudiar la Biblia para nuevos creyentes en Cristo, para personas que han llegado nuevas a la iglesia. Ahora, pero usted se va a poner a leer el libro de Números o el libro de Levítico o empieza leyendo el Apocalipsis, usted se va a volver loco. Claro que sí. Porque esa no es la forma. La forma es ir entendiendo, ir leyendo y poder ir entendiendo. Y si tiene alguien que lo guíe, alguien que lo aconseje, alguien que lo enseñe, alguien que le ayude a interpretar, maravilloso, hasta que usted aprenda. Pero lo que le puedo decir definitivamente esta noche es que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, la Biblia, la luz empieza a llegar a nuestra vida. Poco a poco, a medida que usted va leyendo la Biblia, va descubriendo que le van haciendo un amor por la palabra de Dios, que usted sin darse cuenta va teniendo una actitud distinta y un comportamiento distinto, porque se despierta un apetito, como cuando usted come un postre, y usted quiere más y más y más, y uno anhela. A veces yo me pongo a leer la Biblia, que la he leído tantísimas veces, muchas veces, imagínense toda mi vida, y quiero leer. Anoche solamente estaba leyendo, me iba a acostar y me puse a leer un salmo, 2, 3 salmos, y empiezo leyendo uno y hay una concatenación entre uno y otro, y empiezo a ver un versículo y un versículo, y terminan las 11:30, 12 de la noche y yo todavía estoy leyendo la Biblia. Eso es lo que hace. La luz de la palabra de Dios empieza a brillar, y cuando empieza a brillar, nosotros queremos seguir esa luz. Y ese es el primer evento importante en esto. Ellos lo dicen, miren, ellos lo dicen. En el capítulo 2 de San Mateo, versículos 10, dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos lo declaran.
quiero invitarlo a usted, finalizando ya este estudio de los miércoles, que se comprometa con Dios, fundamentalmente con Dios y con nosotros, para que el próximo año, el año 2022, usted no se pierda un solo estudio bíblico de los miércoles. A que usted esté atento y claro acerca de la instrucción que damos y de la manera como vamos explicando. Que usted pueda decir esta noche: Señor, desde ya, en este año, terminando este año, en este último culto, miércoles del 2021, yo me comprometo que el próximo año yo estudiaré la Biblia, leeré la Biblia, estudiaré la Biblia con mi pastor. Eso es lo que usted debe hacer. Para que a usted se le ilumine, para que lo mismo que a los magos estos, la luz les empiece a brillar. Hay una segunda cosa importante esta noche, que es una pregunta que sale, ¿sí? ¿Por qué salieron los magos de Babilonia o de Irak, si usted lo quiere llamar así? Ahora, ¿por qué se desviaron? Porque observen que ellos se desviaron. Mire lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén, el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron al oriente a Jerusalén unos magos. Y ellos dicen: vinimos a ver la estrella. Parece ser que la estrella se les había perdido. Ellos tenían que seguir la estrella, que era la señal, pero observen esto que es bien interesante. Al llegar a Jerusalén, ellos se fueron al palacio del rey Herodes. ¿Y quién dijo que el Señor Jesús iba a nacer en un palacio? ¿Quién dijo que él iba a nacer en un palacio? Ya nosotros hemos estudiado durante varios miércoles eso. ¿Dónde había de nacer? Contésteme usted. En un pesebre. Y conocemos la historia de que no había lugar para él en el mesón, ¿cierto? Pero estos se fueron al palacio de Herodes. San Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el 7, que Angie lo tiene, ella lo va a leer. Es un pasaje muy interesante, no importa que lo volvamos a leer, tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo, con lo que estamos estudiando. Es que hay un evento que sobresale en estas circunstancias. Es lo que se llamaba el censo. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, es decir, que todo el mundo fuese censado. ¿Y entonces qué sucedió? Pues que José y María tenían que ser censados. Escuchemos lo que dice San Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oigan eso. O sea que una de las circunstancias que Dios utiliza para que naciera el Señor Jesús en Belén, mire el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama, ¿cómo? Belén, por cuanto era de la familia, de la casa y de la familia de David, para ser censado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y ahí es donde nace el Señor. Entonces, mire que ellos se fueron ¿a dónde? ¿A Belén? No, a Jerusalén. Se fueron al palacio de Herodes. ¿Sí ven que se desviaron de la estrella? La estrella estaba apuntando, lo veremos más adelante, directamente a Belén. Y ellos dijeron: no, pues si es un rey, la lógica ¿cuál era? Que naciera en un palacio y que fuera en el palacio de Herodes. Y como eran personajes importantes,
conocidos seguramente por la realeza, pues bueno, los aceptaron allá. Y Herodes ni siquiera tenía idea de eso. Ahora, déjenme además mostrarles y repetirles algunos versículos. Los ángeles y los pastores tenían claro que él nacería en Belén y que nacería en un pesebre. El capítulo 2, allí abajo, Angie, el versículo 10, 11 y 12. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Se oyen? En la ciudad de David. Y ya sabemos que la ciudad de David era Belén. Eso estaba claro para nosotros, ya lo acabamos de leer. Pero, para confirmar, los ángeles y los pastores, dice el texto que cuando los ángeles hablaban a los pastores, ya de eso hablamos la semana pasada, se fueron corriendo inmediatamente. ¿A dónde se fueron? A Belén, versículo 15 y 16. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Observe que esto es importante. Belén, porque salieron corriendo a Belén, es decir, ese era el lugar donde la estrella estaba apuntando. Y los magos se fueron, ¿a dónde se fueron? A Jerusalén. La estrella estaba alumbrando en Belén en un pesebre. ¿Ellos se fueron dónde? A Jerusalén, al palacio de Herodes. Y uno podría decir que ellos tenían razón. Era la lógica. Si buscaban a un rey. Y observe que ellos dicen, hemos venido a visitar, a ver al rey de los judíos. La lógica humana era que tenían que ir a Jerusalén, la capital, y tenían que ir al palacio de Herodes, porque ahí era que nacía el rey de los judíos. Pero déjenme hacer esta reflexión. Esa es la lógica humana. Y la lógica humana es distinta a la lógica divina. La lógica humana dice, si te golpean, golpea más fuerte. La lógica humana es una lógica de violencia y de maltrato. Mi papá me decía, si un compañero le pega a usted un puño, cuando yo era solamente un niño, usted péguele dos. Y si el que le va a pegar es más grande que usted, coja un palo, un pupitre y reviéntele la cabeza que yo respondo. Imagínese, esa es la lógica humana. ¿Qué dice la lógica divina? La lógica divina dice que si te pegan en la mejilla derecha, coloca la izquierda. La lógica divina dice, si alguien te odia, entre más te odie, tú ámalo más. La lógica humana dice, si alguien hace algo contra ti, tú hazle algo peor. La Biblia dice, la lógica divina dice, perdónale. La lógica humana dice, ama si te aman. Si no te aman, no tienes por qué amar. La lógica divina dice que amemos a todo el mundo, aún a los que nos persiguen. La lógica humana es, o dice, dame, atesoro, guardo. Esa es la lógica humana. Y por eso se levanta tanta avaricia. Quiero tener, y entre más tienen, más se despierta. Esta semana hablaba con una amiga y me decía, hablando de otra señora, me decía, ella tiene mucho dinero, ahora está detrás del poder. Porque como tiene tanto dinero, lo puede comprar todo. Ya el dinero para ella no es nada, ahora lo que ella quiere tener es poder. Entonces se va a lanzar de candidata a la alcaldía. Porque ya tiene dinero, ahora lo que necesita es poder, sentir que tiene poder. Esa es la lógica humana. La lógica divina es, el que quiera ser el mayor entre ustedes, debe ser el menor, debe ser el servidor de todos. La lógica divina no dice guarden, metan la plata al banco, entre más tengan mejor. No, la lógica divina dice que es más bienaventurado dar que recibir.
¿Me estoy haciendo entender lo que quiero decir? La lógica humana a estos magos intelectuales, sabios, como usted los quiera llamar, les dijo, si van a buscar al rey de los judíos, pues tienen que ir a Jerusalén, que es la capital, y tienen que ir donde está el palacio de Herodes, porque ahí es donde están los reyes. Esa es la lógica humana. La lógica divina no era esa. Entonces, como ellos dejaron de ver la estrella en la lógica divina, se orientaron en la lógica humana y se fueron al palacio y se fueron a hablar con Herodes. Dejaron la estrella. ¿Saben para qué dejaron la estrella? Para servir a su lógica, para seguir su lógica. Y entonces no encontraron al niño. Porque el niño no estaba en el palacio de Herodes, ni el niño estaba en Jerusalén. Porque eso es lo que los seres humanos podrían pensar. En la lógica divina estaba que Jesús nacería en Belén, en un pequeño pueblo, pero tú Belén Efrata, pequeña, para estar entre las naciones. De ti me saldrá el que ha de ser el Mesías, el Redentor, dice el texto. Entonces ellos obrando en su lógica, en su pensamiento, no encontraron al niño. Muchos de nosotros, ustedes y yo, como estos hombres magos, sabios, muchas veces dejamos la dirección de Dios para seguir nuestros caminos, para seguir nuestra lógica, y por eso es que fracasamos. El sabio Salomón, el proverbista Salomón, lo enseña, la Biblia lo enseña, Proverbios capítulo 14, versículo 12, Angie. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos han pensado que en su lógica esto tiene que funcionar así, 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 y terminan mal, terminan muertos, terminan sin hogar, terminan sin empresa, terminan sin familia. Creen que sobornando al juez, porque ustedes saben que hay jueces que se dejan sobornar. Miren lo podrida que está nuestra justicia. Magistrados de la corte en la cárcel y muchos de ellos huyendo. Porque ellos siguen la lógica humana. Qué tristeza, ¿cierto? Ellos viven de acuerdo a su lógica, de acuerdo a sus pensamientos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho y su fin es camino de muerte. Entonces pretenden obtener dinero, el que no obtienen trabajando, lo obtienen desviando, vendiendo sus principios, vendiendo sus decisiones. Y hay muchos cristianos también que les pasa eso. Que conocen al Señor y se cansan. Y entonces empiezan a actuar por la lógica humana y terminan lejos de Dios, perdidos sus hogares y su familia. Yo conozco familias que empezaron en nuestra iglesia hace 20 y pico de años. Familias bonitas, hombre, mujer, sus hijos que empezaron a crecer. Y empezaron a tener alguna posibilidad, Dios a bendecirlos. Ahora el matrimonio no existe, los hijos están destruidos, algunos con vicios, arrastrados por ahí, porque siguieron la lógica humana, porque la lógica humana no habla sino de tener, de poseer y de mostrar. La lógica divina es totalmente distinta. Y pensando en eso, cuando estaba tratando de preparar esta lección, me acordé de alguien que siguió la lógica humana y generó un tremendo conflicto en la Biblia. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham y Dios le prometió a Abraham un hijo. ¿Se acuerdan? Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué pasó? Cuando le dijeron esto a Sara,
Sara se rió. No creyó. Pero oyeron lo que Dios había dicho. Y el texto dice en el capítulo 16 del libro del Génesis que 10 años después, Sara, viendo que no tenía hijo, que ya era vieja y que Abraham también era viejo, entonces llamó a una esclava egipcia llamada Agar y llamó a su esposo Abraham y le dijo, mira, yo ya no puedo darte hijos, a mí ya me cesó la función de las mujeres y Jehová dijo, pero yo creo que no es así. Y a los 10 años de haberle dado la promesa, entonces le dijo a Abraham que se juntara con Agar. Y entonces allí Abraham tuvo un hijo. A ver, Angie lo tiene, capítulo 16 del versículo 1 hasta el versículo 4 nos va a leer ella. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar ayudándole a Dios. Entonces le entregó la esclava egipcia. Y la esclava egipcia entonces tuvo un hijo. Quedó embarazada y tuvo un hijo. Y cuando quedó embarazada empezó a despreciar. El primer problema fue para Sarai, para Sara. Porque ya esta esclava no le hacía caso, pues al fin y al cabo había estado con su señor. Hasta que le dijo a Abraham que la echara, que la sacara, y la sacó. Y nació en el desierto. Dios se acordó de Abraham. Porque no era por Agar ni por Sara, era por Abraham, porque era hijo de Abraham. Y entonces esta mujer tiene un hijo que lo llama Ismael. Miren esto, en el capítulo 16, versículo 11 adelante. Además dijo el ángel de Jehová, aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Miren, y este hombre será fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Saben qué pasó ahí? Para no entrar en detalles, porque no es el tema de nuestro estudio, solamente la mención de alguien que dejó de mirar la estrella y quiso ayudarle a Dios o quiso hacer otra cosa, se desvió. Nació Ismael, que representa al pueblo palestino en el mundo, un pueblo violento, violento. ¿Ustedes han oído hablar de los palestinos? Claro. Y el texto bíblico dice que habrá guerra entre estos dos hermanos para siempre. Los hijos de Abraham por el lado de Isaac y los hijos de Abraham por el lado de Ismael. Los palestinos y los israelitas que usted ve peleando todos los días, todos los días. Porque hubo alguien que dejó de creerle a Dios y entonces se desvió y terminó, ¿dónde terminó? En un enfrentamiento de dos pueblos feroces, terribles. Ahí está. El caso particular de los magos, de estos sabios, si a ustedes los quiere llamar así, es que dejaron de mirar la estrella y pensaron en su lógica humana. Muchos seguramente este año empezaron a andar con Dios y luego se desviaron. Y siguieron sus sentimientos y su lógica. ¿Cuántos hogares en el trayecto de mi vida yo conozco jóvenes que empezaron en la iglesia, vivieron tal, cualquier día mujeres no quisieron un muchacho de la iglesia y se casaron con uno de la calle y ahora están por ahí? O muchachos que siguieron sus sentimientos o sus pasiones. Y no, pastor, es que en la iglesia no hay niñas así lindas, así como me gustan a mí, que tengan la cintura así, que la cara así, que los ojos así, que la cola así. Y entonces se fueron al mundo, se fueron a la calle a buscarla. Y estas les fueron infieles. Tienen su vida destruida
su hogar destruido, no tienen futuro, tuvieron hijos y esos hijos no tienen ningún futuro, ninguna razón, porque empezaron caminando con Dios y terminaron siguiendo sus razonamientos y sus pensamientos y sus emociones. Siguen su lógica. Porque ellos decían, no, si Dios no hace esto, entonces yo sé que yo tengo que hacerlo. Si usted entendiera cuál es la voluntad de Dios, la Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Le ha ocurrido a usted algún día que usted ha empezado con Dios, pensando en Dios y ha terminado haciendo lo que a usted le parece, debido a su razonamiento, a su lógica, y ha fracasado? Pues los Reyes Magos me enseñan a mí eso esta noche. Empezaron desde Oriente a mirar la estrella, siguieron la estrella y cuando llegaron a Jerusalén se les olvidó la estrella y siguieron su lógica. Y en su lógica no encontraron al niño. ¿Cuándo lo encontraron? ¿Cómo hicieron, pastor, entonces para regresar? Lea lo que dice San Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice que cuando ellos fueron a preguntarle a Herodes, entonces Herodes reaccionó ante la búsqueda. El versículo 7 y 8. Angie lo tiene ahí. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes no lo sabía. Pero miren esto, porque era la providencia de Dios, pero los magos estaban poniendo en un grave problema al Señor Jesús, porque Herodes, el mismo texto que está aquí escrito, dice que Herodes no iba para adorarlo, iba para matarlo. Y como ellos no volvieron, entonces él dio la orden de que mataran a todos los niños menores de la edad, de tal edad, de 2 años hacia abajo, porque él calculaba que ese era el tiempo en que Jesús había nacido. Lo que significa seguir la lógica humana y no hacer la voluntad de Dios. Entonces Herodes llamó a los principales para que lo aconsejaran. Y los principales y los sacerdotes y los escribas para que le dijeran. Pero los llamó delante de ellos. Y como ellos eran maestros de la ley, sacerdotes, ellos conocían la escritura. Y entonces citaron lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Ahí dice el texto, Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué dice Miqueas capítulo 5 versículo 2, Angie? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oigan esto, y ahí es, por eso se repite, ese texto que Angie acaba de leer en Miqueas capítulo 5 versículo 2, está aquí en San Mateo capítulo 2 versículo 6. ¿Quiénes lo dicen? Los escribas. ¿Quiénes lo dicen? Pues los sacerdotes que conocían la ley, que conocían la profecía. ¿Qué sucedió? En ese momento los magos escucharon esto. Y ellos que escucharon, obedecieron inmediatamente lo que dice la profecía. Porque ahí fue cuando Herodes les dice, vayan, por favor, indaguen y regresen, para yo irle a adorar, versículo 8, al final. ¿Para dónde se fueron entonces? Dice el texto que se fueron para Belén, versículo 9 y versículo 10. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Sí ven que volvió a aparecer la estrella? Ya la estrella vuelve a aparecer. Cuando ellos toman la decisión de obedecer la palabra, de seguir lo que ellos habían entendido claramente que Miqueas decía, lo que los sacerdotes habían dicho que era en Belén, de donde saldría el Salvador, dice el versículo, a mí me causa mucha admiración, digamos esto, dice, ellos habiendo ido al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, ahora ya iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Y dónde estaba el niño? Estaba en Belén. ¿Y dónde estaba el niño? En el pesebre. No estaba en el palacio de Herodes, estaba en el pesebre. Al volver a la palabra, al volver a lo que decía el profeta Miqueas,
Al volver a la escritura, volvieron nuevamente a ver la luz, a ver la estrella, y allí encontraron al Señor. ¿Qué podemos decir aquí nosotros? Que si nosotros volviéramos a obedecer la palabra de Dios, a seguir los principios del Señor, y dejáramos de pensar en nuestra lógica, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, y colocáramos nuestra vida en la voluntad de Dios, como le sucedió a los magos, volvieron al profeta Miqueas, volvieron a la palabra, y volvió a aparecer la estrella para alumbrarles el camino, y encontraron al niño en Belén, en el pesebre. Concluyamos entonces diciendo esta noche que los sabios, las personas inteligentes, buscan a Dios y le siguen, y siguen la estrella de su luz. Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y acuérdense que el Señor Jesucristo, haciendo una comparación, dice, ¿a quién compararé a un hombre que edificó su casa? Y dice que la edificó sobre la arena. Y vinieron vientos, el agua, se creció el agua y arrasó la casa. Pero le compararé a un hombre sabio y prudente que construyó su casa sobre la roca. Miren que el texto habla de sabios, que los que siguen al Señor son sabios. 3 cosas me enseñaron los magos a mí. Primero, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, la luz de Dios empieza a brillar para nosotros. Por eso le invito a que empiece a leer la Biblia, que se haga un propósito de leer el próximo año la Biblia, en un año. Segundo, que me enseñaron a mí estos hombres, que los llaman magos, cuando quitamos nuestros ojos de la luz, de la estrella, nos perdemos. Caemos en confusión y toda esa oscuridad. Cuando quitamos nuestros ojos de Dios, toda esa oscuridad, porque Él es la luz. Y tercera lección que me da, cuando entendemos nuestra equivocación, cuando volvemos a Dios y obedecemos su palabra, todo cambia. Se ilumina nuevamente nuestro camino. La estrella que es Jesús nos permite encontrar la salvación, y eso es lo que nos hace adorarlo. ¿Cuál es mi invitación en este último culto de miércoles del año 2021? Vuelva al Señor, vuelva a su palabra, no mire atrás. Y entonces, si vuelve al Señor y mira siempre y toma las decisiones conforme a Él, la luz irá iluminando su camino. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias por acompañarme durante estos 50 y pico de miércoles estudiando la Biblia. Lo he hecho con todo el amor del mundo, con todo mi esfuerzo, con la humildad que pudiera tener. Lo he hecho también. Seguramente hay otros pastores o líderes o maestros que lo hacen mejor que yo. Seguramente que sí. Pero yo lo hago con todo mi corazón, como seguramente también lo harán muchos de ellos. Pero procuro utilizar palabras sencillas y ejemplos sencillos para que usted pueda caminar en esta luz. Los bendigo a todos. Y si no nos volvemos a ver, les deseo un próspero año 2022. Y quiero acompañarlos durante el año 2022. Espero que ustedes me quieran acompañar también en este proceso de la iglesia, de predicar el evangelio, de levantar nuevos líderes, de ayudarle a la gente, a los más necesitados, a los más pobres, y a generar procesos de empleo en medio de una sociedad que requiere empleo para poder sobrevivir. Pero lo más importante es que Dios nos guíe en todas las cosas. Los bendigo a todos. Los invito a que oremos en gratitud al Señor por lo que ha pasado. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado que nació para darnos vida. Gracias por cada personaje que hemos estudiado en este mes de Navidad, que nos ha ilustrado
que nos ha enseñado grandes cosas. Permite que el próximo año, Señor, el estudio de la Biblia sea clave, determinante para nosotros, como el aire que respiramos o el agua que bebemos para calmar nuestra sed, que en eso se convierta tu palabra. O como dice tu palabra, en una lámpara que alumbre nuestro camino. Te bendigo, te doy gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos que durante todo este tiempo y amigos me acompañaron. Gracias, Padre, que ellos puedan tener el año 2022 toda tu bendición. Lo pido, Padre, en Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga.